Buenas noches, iglesia. Qué gusto tenerlos con nosotros en esta noche y poder compartir tiempos especiales con la palabra. En esta noche tengo en mi corazón compartir con ustedes un tema que tiene que ver con la iglesia. A través de la historia, Dios ha usado una serie de circunstancias para que la voluntad expresa de Dios para un grupo, una nación, una iglesia, una persona, sea cumplida. Y muchas veces las maneras en que Dios ha actuado es a través de situaciones difíciles, a situaciones críticas, a través del dolor, a través del sufrimiento, a través de la persecución. En el caso específico de la iglesia, ha sido los instrumentos para que la iglesia pudiera cumplir la tarea. Mucho se habla en estos días acerca de las señales del fin y se usan pasajes bíblicos correctos, pero que no son exactamente lo que señalan los tiempos que vivimos. Y en estos 4 días que nos vamos a reunir, hoy día, mañana, el próximo miércoles y jueves, estaremos estudiando a la luz de la palabra de Dios, que es la iglesia, el punto central de la profecía en el Nuevo Testamento. Y quisiéramos ir planteando algunos principios y en función de esos principios llegar a unas conclusiones en esta noche. Y mañana ya veremos las señales específicas que el Señor da en su palabra respecto a cuál es lo previo para que Cristo venga por su iglesia. El primer principio: el plan de Dios establecido en la eternidad se ha cumplido y se cumplirá. Lo que Dios ha establecido se va a cumplir. Lo que Dios ha diseñado se va a cumplir. No hay nada ni nadie que pueda detener, limitar, atrasar lo que Dios ha diseñado. Y Isaías 14:27, en la versión Dios habla hoy, dice de la siguiente manera: el Señor Todopoderoso ha determinado y nadie podrá oponérsele. Su mano está amenazando y ¿quién podrá detenerlo? Cuando Dios diseña algo, se ha de cumplir. Y los diseños de Dios perfectos en grado absoluto se han de cumplir. Nada lo puede limitar, nada lo puede impedir. En Proverbios 19:21 dice: los planes del hombre, el hombre hace planes, pero el consejo de Dios permanece. La humanidad ha tratado de reemplazar la voluntad divina, ha tratado de reemplazar la definición bíblica de lo que es bueno y lo que es malo a través de diversas formas. Sin embargo, sin interesar lo que la cultura pudiera opinar, la palabra, el consejo de Dios permanece. En Isaías 43:13 nos enseña que nada puede revocar lo que Dios ha determinado. Nada ni nadie puede hacer que aquello que Dios quiere sea cumplido. En Daniel 4:35 estoy dando varios pasajes para que tengamos un fundamento bíblico de a dónde queremos llegar. Daniel 4:35 dice: nadie puede decirle a Dios qué haces o por qué lo haces. Entonces el primer principio que queremos plantar en esta noche, y que sería bueno que tomaran nota a fin de poder ir estableciendo un fundamento básico en la palabra del Señor: el plan de Dios establecido en la eternidad se ha cumplido y se cumplirá. El segundo principio deviene del primero. A través de la historia de la humanidad, Dios ha intervenido por medio de personas, naciones y en el final de los tiempos, la iglesia. Dios, para que su voluntad sea cumplida, usa personas, usa naciones, usa a la iglesia. Es el diseño divino. Su voluntad es cumplida siempre a través de terceros. Y podemos leer en el caso de Adán y la mujer. Dios le dijo en Génesis 2:28 que Adán tenía que sojuzgar, señorear la tierra, poblarla. Es decir, la voluntad de Dios se iba a cumplir a través del hombre, a través de la mujer. Conocemos la historia, el hombre falló en ese sentido. Dios escogió a Abraham, Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3. Dios escogió a Abraham con un propósito de ser de bendición a todas las naciones. Pero lo interesante es esto: Dios escogió una persona, una pareja de esposos, en ese tiempo Abraham y Sarai. Los escogió con un propósito de que la voluntad de Dios sea cumplida.
podemos seguir avanzando. Y Dios usa a las naciones gentiles, a Israel, la nación escogida. En Éxodo 19, 5 al 6, Dios dice que Israel era su real sacerdocio, un pueblo santo, con el propósito de que Israel, como nación que tuvo una experiencia personal con Dios, extendiera, fuera luz a las naciones y que puedan ir y compartir y dar a conocer el verdadero Dios. Israel lastimosamente no pudo cumplir el mandato divino y falló en ese sentido. Pero miren cómo es Dios. Dios usa naciones que no son buenas, por decirlo de alguna manera. Usa a Ciro. En Isaías, en el capítulo 45, versículo 1 al 7, Dios llama a Ciro, el emperador, mi ungido, por quien se iba a cumplir la voluntad de Dios. Dios usó a una persona, Ciro, el emperador de un gobierno, para que Israel pudiera volver a la tierra prometida, pudiera reconstruir la ciudad y reconstruir el templo. Así es Dios. Dios usa personas, Dios usa circunstancias. Encontramos finalmente que Dios usa a la iglesia. Y en Mateo 16, 17, 19, un pasaje tan conocido, nos habla de que el Señor está edificando su iglesia. Y el propósito de la iglesia, que veremos luego, es muy claro: ser luz a las naciones, presentar al verdadero y único Dios y plantear el plan de salvación que Jesucristo vino aquí a la tierra a establecer. Entonces, estos dos principios, primer principio para ir sumando y recordando: el plan de Dios establecido en la eternidad se va a cumplir, se ha cumplido y se cumplirá, nadie lo detendrá. En segundo lugar, Dios usa personas, Dios usa naciones, Dios usa circunstancias. Y haciendo una ilustración, podríamos decir lo siguiente: esta circunstancia que está pasando en Perú, y no solamente en Perú, sino el mundo entero, es una de las maneras que Dios está moviendo a la iglesia a cumplir la gran tarea descuidada por muchos de nosotros, que es orar. Hablamos mucho de la oración, sabemos mucho de la oración, pero sin embargo el tiempo que planteamos para orar es tan poco, y los resultados los vemos en la vida cotidiana. Dios está usando esta circunstancia y muchísimas iglesias en el mundo entero se están levantando para orar a favor del mundo, a favor de un país, a favor de una ciudad, a favor de enfermos, a favor de la iglesia. Dios usa circunstancias para que su voluntad sea cumplida. El siguiente principio: los tratos de Dios son diferenciados. Está determinado por el grupo con quien Dios trata. Esto es muy importante que lo entendamos, porque nos permite ver cómo Dios trata a un grupo de personas, cómo trata a otro grupo de personas y cómo trata, y no traspasar tratos con uno como si fueran los tratos del otro. En la palabra encontramos que la humanidad está dividida en tres grandes segmentos. Lo que se llama el mundo, la gente que no conoce a Cristo, la gente que no tiene una experiencia personal con el Señor. Usemos ese nombre, el mundo. Personas que no tienen una relación personal con Jesucristo. El segundo gran segmento de la humanidad es Israel, el pueblo elegido por Dios, la nación que Dios ama. Y el tercer gran grupo es la iglesia del Señor, que está compuesta por todos los redimidos, todos aquellos que han sido comprados al precio de la sangre de Jesucristo, y que los que son parte de ella, el Señor los conoce. Él conoce quiénes son, Él sabe cuántos son y Él sabe cuántos faltan. Entonces Dios trata a cada grupo de diferentes maneras, y en función de eso nosotros podríamos entender hacia dónde estamos yendo en esta tarde. En primer lugar, cómo Dios trata con las personas que no son creyentes, cómo trata el Señor con aquellos que no quieren recibirle, y aún con aquellas personas que rechazan deliberada y obstinadamente el mensaje, la verdad de Dios. La Biblia enseña en Mateo 5:45 que Dios hace llover sobre justos e injustos. La misericordia de Dios para con este segmento de la humanidad es increíble. Por eso Dios siempre es mucho más que nuestros conceptos. Dios es mucho más que las ideas que podamos tener. Como Dios trata con benevolencia a un grupo de personas
que no quieren recibirle, que le rechazan, y algunos hacen burla y escarnio. En otros lugares persiguen a la iglesia y asesinan a creyentes. Ahí está Dios. En Hechos 14:27 dice que Dios da testimonio al mundo a través de las cosechas y de la abundancia de las cosechas. O sea, Dios trata primero en ese sentido, Dios providente, Dios proveyendo el pan para ellos. En segundo lugar, Dios trata con las personas que no conocen de tal manera que escuchen el mensaje de salvación. Y usa ahí sí diversidad de maneras para que las personas puedan escuchar el mensaje del Evangelio. Todos conocemos el pasaje clásico de Juan 3:16 al 18. El que cree es salvo, el que no cree es condenado. Y la responsabilidad de la iglesia en Romanos 10 del 12 al 15 es que vayamos a que llevando el mensaje, porque no pueden creer si no hay quien les predique. Y si no hay quien les predique es porque no son enviados. Entonces, es la segunda tarea que Dios hace con la gente que no es creyente, que le alcance el mensaje del Evangelio. Y el único medio que Dios usa es la iglesia. Son creyentes, son pastores, son hermanos que están en una congregación. Son ellos, somos los llamados a extender el Evangelio. Pero en tercer lugar, hay algo interesante y lo encontramos en el libro de Amós, el capítulo 1:3 hasta el 2:16. Que es un estudio interesantísimo. Encontramos que Dios está a favor de las víctimas y en contra de los victimarios. Este pasaje trata de cómo un país abusaba por medio de guerra, por medio de violencia, por medio de muerte de otro país. Y llega al punto en que Dios interviene para salvar, rescatar a las víctimas. Ese es el Dios que tenemos, Dios de misericordia. Aunque le rechazan, Él está a favor de las víctimas y Él tomará justicia con los victimarios. Entonces, es el trato de Dios con las personas que no son creyentes. Es el trato que Dios ha establecido con aquellos que aún no conocen al Señor como su Salvador, como su Redentor. Ese es el trato, y Dios va a estar todos los días, hasta el último día de la vida de una persona, Dios tratando que esa persona vuelva hacia Él, que se arrepienta y nazca de nuevo y pueda disfrutar el beneficio de la salvación eterna. Ese es lo que Dios hace con la gente. Ahí actúa el Espíritu Santo, convenciendo de pecado, convenciendo de justicia y de juicio. Es lo que el Espíritu de Dios hace con los no creyentes. No lo hace con nadie más, solamente con los creyentes. En segundo lugar, ¿cómo trata Dios a Israel? Y aquí tenemos algunas complicaciones y tenemos algunas dificultades, porque hay muchas, llamémoslo teorías, respecto a cuál es el lugar de Israel en el plan de Dios. Hay vertientes de opinión, pero permítame presentar la que considero que está a la luz de la palabra del Señor, que está de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra. En primer lugar, Israel ha sido elegido por Dios a través de Abraham. Abraham fue el hombre que Dios eligió. ¿Y lo eligió de dónde? Vivía en Ur de los Caldeos, un lugar rodeado de idolatría, con dioses de todo tipo. Dios lo llamó de Ur de los Caldeos. Sacó a Israel, a Abraham de esta tierra para a través de él formar una nación. En Génesis, eso lo encontramos en Génesis 12 del 1 al 3. De Abraham viene la descendencia y el pueblo de Israel, que fue fortalecido y luego perseguido dentro de la tierra de Egipto, y Dios lo libró con mano poderosa por medio de la mano de Moisés. ¿Y qué hace Dios? Dios hace un pacto con Israel, para que Israel fuera su pueblo, para que Israel hiciera la voluntad de Dios en la tierra. ¿Y cuál era la voluntad de Dios? Que Israel llevara el conocimiento del Dios verdadero al mundo gentil. Que llevara ese mensaje glorioso, que hay un Dios único y verdadero, y que todos los demás son falsos, son demonios, son ídolos, que no son nada. Como el salmista dijo, tienen boca, no hablan, tienen ojos, no oyen, tienen oídos, no oyen, tienen pies y no caminan. Esa es la tarea, la gran tarea de Israel, de presentar al Dios vivo al mundo de aquellos años.
no lo cumplió, no cumplió. Pero sin embargo hay algunas otras cosas con Israel, el trato de Dios. En Romanos capítulo 9, 4 al 5, habla del beneficio que Israel dio al mundo. La ley, los profetas, las escrituras y sobre todo el Mesías. Porque nuestro Señor Jesucristo nació en Israel, de raíces profundamente judías. Pero ¿qué pasó con Israel? ¿Qué pasó? La historia de Israel es una historia fascinante, de fracasos y triunfos, fracasos y triunfos, pero sin entender con claridad qué cosa era lo que tenían que hacer. Lastimosamente Israel no aceptó al Mesías que vino a Israel hace ya casi 2000 años. En el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 12, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Vino a Israel y él lo dijo, que él vino a buscar y salvar al que se había perdido. ¿Quiénes eran esos que se habían perdido? ¿Quiénes eran los que iba a salvar? Israel, porque su enfoque, el enfoque de Jesucristo fue Israel. Si no recordemos aquella mujer a quien el Señor le dijo que a él se le había enviado a la casa de Israel y que no estaba bien dar el pan de los hijos a los perrillos. Israel se enfocó, Jesús se enfocó en Israel. En Juan 19, 13, cuando Jesús está siendo juzgado y Pilatos lo presenta y les dice: he aquí vuestro rey. ¿Qué dijeron las autoridades? No tenemos más César que el emperador romano. Rechazaron al Rey de Reyes, al Señor de Señores, que vino en humildad, trayendo el plan de salvación. Lo rechazaron. Y Jesús usó una parábola en Mateo 21, 33 al 45, donde lo que Israel debió hacer sería dado a otros. Como Israel no cumplió la tarea, Israel como nación no hizo lo que debió hacer, Dios delegó, entregó ese privilegio a otros. ¿Y quiénes son otros? La iglesia. Entonces es la iglesia la que tomó el lugar de Israel. Pero antes de avanzar, a pesar de que Israel dio la espalda a Dios, a pesar que Israel rechazó al Mesías, Dios ha sido siempre fiel por amor de Abraham, por amor a David. Dios ha sido fiel con Israel. Y en todos los siglos la historia de Israel muestra cómo el Señor, en medio de las peores situaciones que ha pasado Israel desde el comienzo de los tiempos, después de que el Señor Jesús se fue al cielo, Dios ha sido fiel, cuidando y protegiendo, preservando a Israel como nación y preservando su identidad, preservando el Antiguo Testamento. Dios ha sido fiel con Israel a pesar de que no lo merecía. Sin embargo, Dios ha de tratar un día con Israel de una manera especial. En Jeremías 37 habla de días de gran angustia para Jacob, días de gran tribulación. En este tiempo Israel sufre de todo lo que sabemos, pero no es el trato de Dios con ellos. Va a ser durante la gran tribulación, no nos da tiempo para explicar, pero va a ser durante la gran tribulación donde el trato va a ser con Israel como nación. Para que Israel, como está profetizado en Romanos 11, 25 al 28, Israel en un día sea salvo. Ese es como Dios trata a Israel. Y las promesas dadas a Israel son para Israel. Y las demandas que Dios pide a Israel son para Israel. No pertenecen a la iglesia. ¿Se pueden aplicar espiritualmente? Sí, pero no se pueden aplicar en el sentido estricto de la palabra. El tercer gran grupo de personas que encontramos es la iglesia. Algunos han pensado que la iglesia es como un plan alternativo divino. Como no le funcionó a Israel, bueno, vamos a hacer la iglesia. No es así. La Escritura nos demuestra con perfecta claridad de que la iglesia es parte del plan divino. En Efesios 1, 3 al 14 nos habla que la iglesia nace en la eternidad.
O sea, no nació la iglesia en Pentecostés. No nació la iglesia porque Israel le dio la espalda al Mesías. La iglesia nació en el corazón de Dios antes de los tiempos. Y qué bueno es esto, amado hermano, que sepamos, la iglesia, nosotros que somos parte de esa iglesia, no somos un plan alternativo, somos el plan de Dios. Ahora, ¿qué ocurre? Efesios 2, del 11 al 22. En la iglesia se cumple el plan completo de Dios. Lo que Israel debió hacer y no lo quiso hacer, no lo pudo hacer o entendió mal cómo lo estaba haciendo. La iglesia, que de dos pueblos, Israel y la iglesia, sean un solo pueblo, borrando toda limitación, borrando todo lo que dividía tanto a Israel como a la iglesia. Un solo pueblo, un solo pueblo. Entonces, queridos hermanos, el trato de Dios con la iglesia tiene que ver con la función de la iglesia, con lo que la iglesia va a hacer, con lo que Dios ha demandado a la iglesia. Y la iglesia está compuesta por pastores imperfectos, como su servidor. Está compuesto por servidores imperfectos, como algunos que están escuchando, y por hermanos imperfectos que también estarán escuchándonos. Que tenemos muchos problemas y muchos líos. Que tenemos un pasado, algunos un poco tormentoso. Que tenemos estructuras mentales que todavía no lo ponemos en sometimiento a la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué hace Dios? ¿Qué hace Dios? Dios derrama su Espíritu Santo en la iglesia como un todo y en cada creyente de manera particular, para que el creyente y la iglesia tenga la capacidad de poder hacer la voluntad de Dios. En Hechos 1:8, que es un pasaje tan conocido, recibiremos poder, recibiremos autoridad, recibiremos la capacidad de hacer lo que Dios demanda que hagamos. O sea, toda iglesia local y todo creyente tiene de parte de Dios lo que necesita para ser obediente. Tiene todo lo que le falta para hacer la voluntad del Padre. Entonces no es que no pueda, no es que no entienda, es que no está viendo lo que Dios le ha dado como parte del equipo para lograr hacer la voluntad del Padre. Por eso Dios está tratando con la iglesia. Israel está en lo que podríamos llamar un paréntesis. Con el mundo está que el evangelio le sea predicado, pero con la iglesia es el foco. Por eso la iglesia es el punto central de la profecía bíblica. Mañana lo estaremos viendo con detalle. Solamente vamos a mencionar algunas cosas más. Pero es la iglesia, el trato de Dios. Y hay un pasaje en el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 23 y el 25 al 27. Lo primero que menciona es que Cristo es la cabeza de la iglesia. La iglesia es su cuerpo y Él es el salvador de la iglesia. Lo primero que se muestra es identidad. ¿Qué cosa es la iglesia? ¿Quién está al mando de la iglesia? ¿Quién es el Señor de la iglesia? ¿Cuál es la fuente de toda autoridad? ¿Cuál es la fuente de todo plan que una iglesia local pudiera tener? ¿Cuál es la misión de una iglesia local? La cabeza, Jesucristo. Y tenemos que mirar qué es lo que el Señor pide de la iglesia para poder hacer y cumplir su voluntad. La iglesia es cuerpo, cada creyente. Dice la Biblia, 1 Corintios, que nuestro cuerpo es parte del cuerpo de Cristo. No es nuestra alma, no es nuestro espíritu, no es nuestro pequeño corazón como cantábamos añísimos atrás. Es nuestro cuerpo, parte del cuerpo de Jesucristo. Y Él es el Salvador. Esto es precioso. Él es Salvador, es Señor y es Salvador. Y en Efesios 25, 25 al 27 nos da algunas pautas. Primero, Él ama a la iglesia. Cuando hablamos del amor nos confundimos muchas veces porque pensamos que el amor es apapacho, que el amor es abrazos, que el amor es pasar por alto, que el amor es emociones. El amor de Dios es perfecto. El amor de Dios no es interesado. El amor de Dios no pone condiciones. El amor de Dios no cambia. Él nos amará siempre con la misma intensidad que nos amó en la eternidad y que nos amará en la eternidad. Dios no cambia. Pero el amor de Dios no excluye la disciplina. Porque la Biblia enseña que el padre que ama, disciplina. El padre que ama a su hijo, lo disciplina.
Hizo eso en el marco natural. El apóstol Pablo nos dice, así Dios hace con nosotros. Dios de esa manera lo hace. Como nos ama, nos disciplina. Y la disciplina no tiene que ver que nos pase algo. La disciplina no tiene que ver con que una enfermedad, una tragedia. La disciplina tiene que ver con las maneras que Dios nos despierta para saber en qué estamos o qué estamos haciendo o qué tenemos que hacer. Esta crisis, queridos hermanos, que sacude a nuestro Perú y el mundo entero. Uno mira en Italia, qué triste situación, queridos hermanos. La iglesia ya sufriendo, las personas sufriendo. Es terrible la situación. Y en nuestro país, y hablo por la I de Callao, desde el año pasado, Dios puso en mi corazón que debemos orar antes de las 6 de la mañana. Una y otra cosa lo fue postergando. Y siempre teníamos una buena excusa, queridos hermanos. Y por eso les pido perdón. Pero miren Dios, cómo quiere que su voluntad sea cumplida y use una circunstancia para que nosotros volvamos a la oración. Para que nosotros volvamos a orar y comencemos a ver la manifestación de la gloria de Dios. Y comencemos a ver la manifestación del poder de Dios. Para comenzar a ver una iglesia avivada, no por las formas humanas, no por las maneras que podemos manipular las emociones, los sentimientos, la voluntad de las personas, sino por esa unción poderosa del Espíritu Santo que nace de la intimidad con Dios, que nace de esa relación personal con nuestro Dios, que es resultado de la oración. Vamos a seguir orando, amados hermanos. Termina esto aquí en el Perú y vamos a seguir orando. Esto no lo detiene nada. Dios nos ha hablado a través de esta circunstancia y vamos a ser obedientes. Lo segundo que menciona el pasaje que estamos considerando es que Él se entregó, pagó un precio por su iglesia, un precio altísimo, su propia vida. Todos, esto que nos lleva a pensar, amado hermano, que todos nosotros tenemos un valor inestimable. Valemos la vida del Hijo de Dios, que se hizo hombre por nosotros. Ese es el valor que tenemos. Es el valor que Dios nos pone en nuestras vidas. Es el valor tuyo. En donde estés y cual fuere tu tiempo de creyente. O de repente tú puedas pensar, es que yo todavía no soy maduro o todavía fallo. Los errores, los pecados, las faltas que podemos cometer no cambian nuestra identidad y nuestro costo. Seguimos siendo valiosos porque el Señor se entregó por ti, el Señor se entregó por mí. Valemos mucho. Y cuando uno sabe lo que vale, significa que uno debe saber lo que debe hacer. La tercera cosa que dice este pasaje es que el Señor se entregó para santificarla. ¿Qué cosa es santificarla? Nuevamente tenemos problemas con el lenguaje, porque pensamos que santificar es pues que no pequemos, que no fallemos, que no cometamos errores. Los que somos casados, dice, esa es una tarea imposible. Es una tarea imposible de no poder ofendernos mutuamente entre los cónyuges. Es una tarea difícil para los hijos que siempre tienen sus cosas. Es una tarea difícil para los padres que tenemos en nuestros hijos. Entonces, la santificación que Dios está obrando en su iglesia local, en su iglesia, en la iglesia que es uno mismo, tiene que ver con madurez. El Señor va impregnando en nuestro corazón principios de vida. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? No basado en lo que dicen, sino basado en convicciones. Por eso la santidad de un creyente se mide en cuánto vive en función de principios y no de imitación, y no porque yo voy a la iglesia entonces no tomo, yo voy a la iglesia entonces no fumo, yo voy a la iglesia entonces no hago esto, solamente porque otros no lo hacen. Eso no es santidad. Eso se podría llamar no proceso, llamémoslo así. La santidad es cuando uno decide, yo no voy a tomar por esto y por esto. Yo no voy a hacer esto por esto. Convencido. Y cuando uno está convencido de lo que va a decidir,
nada nos podrá hacer torcer nuestro brazo. Nos mantendremos firmes. La siguiente cosa que el Señor hace es lo más precioso de este pasaje, a fin de presentársela a sí mismo. Esto es más o menos, queridos hermanos, como cuando tú tienes que ir a una reunión y tú buscas tu terno. Y tu terno está arrugadísimo, manchado, porque no lo has usado tiempo, se está ahí. ¿Qué hacemos? ¿Qué haces? ¿Qué harías tú con ese terno que está manchado por el hongo, que está arrugado porque no se ha usado, está con un mal olor? Lo sometes a un proceso para que tú te puedas poner el terno y puedas estar elegantón, por cierto. Dice la palabra que Él va a presentársela a sí mismo a la iglesia. Él está moldeándonos para luego tomarnos a su lado. Él está alistándonos para poder tenernos eternamente. Y dice la palabra, sin mancha, sin nada que pueda limitar nuestra relación con Él. Segundo lugar, sin arruga, nada que afecte la belleza que tiene todo hijo de Dios por ser hijo de Dios, y sin ninguna cosa semejante. Y en esa cosa semejante entra todo lo que uno pueda pensar. Dios está trabajando con su iglesia en esa gran tarea, preparándola como una novia ataviada para la llegada del esposo. Y podemos a lo largo, a lo lejos escuchar, ya viene el esposo, y mañana lo veremos que ya viene. No por las señales de los terremotos, que sí también son una señal, no por las señales de las plagas, que también son una señal, no por las señales de las cosas que vemos cotidianamente, no solamente por eso, sino por señales que tienen que ver directamente con la iglesia. En función de esto, vamos a ir concluyendo esta enseñanza. La iglesia es el eje de la profecía desde Pentecostés hasta la segunda venida de Jesús. Es el eje. Es lo que Dios está haciendo en este tiempo, en el mundo, su iglesia. Y es por eso que a través de los casi 2000 años de historia de la iglesia ha sufrido de todo y la iglesia sigue adelante. La iglesia ha sido atacada terriblemente de afuera y la iglesia sigue adelante. La iglesia ha sido atacada desde adentro y la iglesia sigue adelante. Porque la iglesia es el eje de la profecía bíblica en el Nuevo Testamento. En segundo lugar, Dios está tratando cada iglesia local y cada creyente en particular. O sea, si somos parte de una iglesia, Dios nos trata como iglesia. Ahí entra desde el pastor hasta el hermano que congrega cada domingo. Nos está tratando por la palabra, por el Espíritu, por las diversas formas que Dios tiene para tratarnos. En segundo lugar, amados hermanos, hay señales que nos muestran, señales previas en la iglesia que nos muestran que el Señor Jesús sí ya viene pronto. Hay señales clarísimas. Y el día de mañana tendremos un estudio en la segunda carta a los Tesalonicenses, el capítulo 2, donde veremos cuáles son las señales claras e inequívocas de que estamos cerca de que Cristo venga. Y la próxima semana estudiaremos a las 7 iglesias del Apocalipsis, que son el reflejo de las iglesias de todos los tiempos, y podamos examinarnos y ver en qué iglesia calzamos como Ibe Callao. Y a mis colegas, pastores, si escucharan esta enseñanza, ya sea en directo o ya sea diferido, puedan evaluar su iglesia, en cuál de ellas se ubica, y ponernos en el equilibrio correcto. Escuchemos un canto para ir terminando en esta noche. Gracias por estar con nosotros. Siga las recomendaciones que dan las autoridades. Siga las recomendaciones, por favor. No salga a la calle. Gel en sus manos si es que tiene que salir. Tenga mucho cuidado, querido hermano. No juegue con su vida. No juegue con su vida. Mañana, disculpen, compartan esta enseñanza con sus contactos. Compártalo. Es necesario que la palabra corra. En segundo lugar, mañana nos encontramos. ¿Qué hora? 6 de la mañana, 6 en punto. Y
inviten para mañana a más. Mañana continuamos viendo y aprendiendo la palabra del Señor. Gracias. Oremos. Inclinen sus rostros, por favor, ahí donde tú estás, y podamos orar. No hay distancia para la oración. No hay límites para la oración. Amado Dios y Padre, en esta noche nos hemos reunido en este lugar, producto de las circunstancias que estamos pasando como Perú y el mundo entero. Nada ocurre por accidente ni por casualidad. Nada, Padre. Absolutamente nada. En tus diseños divinos estaba que pasara esto. Quizás no entendamos cómo es que tenga que pasar estas plagas y gente tenga que morir. No lo entendemos, Padre. Porque tan altos son los cielos como la tierra, así son tus pensamientos de nuestros pensamientos. Pero tú has diseñado esto con el propósito de que como iglesia volvamos a la oración, que como iglesia volvamos a la palabra, que como iglesia nos pongamos las pilas, como decimos comúnmente, para hacer las cosas como tú quieres que la hagamos. Y que renunciemos a todo aquello que nos está limitando, que dejemos atrás todo aquello que nos está impidiendo para avanzar y que podamos lograr impactar nuestro amado Perú, nuestro amado Callao, con el Evangelio glorioso. Tú vienes pronto, las señales lo muestran y mañana lo veremos, Padre, en esas 2 señales que tú nos has dado en tu palabra. Gracias, amado Dios. Oramos para que tú pongas paz en el corazón de mucha gente afligida, que tú seas el proveedor de aquellos que se ganaban el pan día a día, producto de su trabajo cotidiano. Sé tu proveedor, Padre. Amado Dios, levantamos nuestra voz, levantamos nuestro corazón. Oramos, Padre, para que la plaga se detenga, Padre, para que esta enfermedad se detenga en nuestro amado Perú, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús levantamos una palabra profética y declaramos, Padre, que se ha de detener, que no ha de avanzar, que la plaga va a detenerse en el nombre de Jesús. Guarda tu iglesia, Padre. Guarda a los ancianos. Cuídalos, Padre, de no ser afectados con esta enfermedad que está atacando a muchos. Y sé tú nuestro consolador. Y que en estos días en que tenemos que estar en casa, lo aprovechemos para disfrutar de la familia. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Querido papá, querida mamá, querido hijo, no te metas con tu celular, no te aísles, vivan en familia. Disfruten un buen almuerzo en la medida de la posibilidad y de la capacidad. Disfruten estar juntos. Estos tiempos no se van a repetir y esperamos que no. Dios los bendiga, queridos hermanos. Buenas noches. El día de mañana, 6 de la mañana, nos estamos reuniendo para orar. Dios los bendiga.